A continuación tenemos la ponencia Guía sobre el manejo del paciente con implante de oído medio, conducción ósea que requiere una resonancia magnética, a cargo de la doctora Silvana Saldaña. La doctora Silvana es médica otorrinolaringóloga formada en la Universidad de Buenos Aires con entrenamiento en la Universidad de Northwestern en Chicago y en el Instituto de Otología García Ibáñez de Barcelona. Actualmente integra el equipo de otología en el Hospital Italiano, la Fundación Favaloro y la Fundación Hospitalaria. Bienvenida, doctora. Agradecer antes que nada a la organización por la invitación. Para mí es un honor. En esta oportunidad voy a mostrarles el manejo del paciente implantado con dispositivos de oído medio y de conducción ósea que requiere una resonancia magnética. Esta es una guía que realizamos en Argentina y que está aprobada por el Comité de Implantes del país y que también se publicó, y el punto de partida fue pacientes que se fueron complicando. Entonces, cada vez estos pacientes que están implantados son más prevalentes y es importante conocer este tema. Bueno, lo primero para mencionarles es que no poseo ningún conflicto de interés. Quiero agradecer a mis jefes, los doctores Bocio y Dilela, por permitirme desarrollar este tema, y a la doctora Adriana Granson, que es una médica especialista en oído, una médica por imágenes, especialista en oído, que tenemos en el Hospital Italiano, que ella colaboró mucho, y también a las distintas compañías de los dispositivos que hicieron su colaboración también. Pero para arrancar necesito explicarles qué es un dispositivo de conducción ósea, en qué casos se utilizan. Estos dispositivos originalmente se utilizaron cuando los pacientes tienen alguna malformación del oído externo, es decir, del pabellón auricular o del conducto auditivo externo. Entonces presentan una hipoacusia que es de conducción o de transmisión y no pueden utilizar audífonos, porque los audífonos que se colocan a nivel retroauricular y que se colocan, digamos, a nivel del conducto, debido a estas malformaciones no se pueden adaptar. Entonces, originalmente se utilizan en este tipo de pacientes, pero también se utilizan en otros pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen patología inflamatoria crónica del oído, por ejemplo, colesteatomas, que quedan con hipoacusias posteriores a la cirugía, conductivas máximas, y es una forma de restaurarles la audición cuando también un audífono no puede adaptarse, porque a veces uno en este tipo de intervenciones hace un aumento del conducto auditivo externo que se llama meatoplastia. Entonces el audífono a veces no puede colocarse o quedan cavidades húmedas y el audífono no se puede colocar, y en esos casos se ponen dispositivos de conducción ósea. Otra de las indicaciones son malformaciones de la cadena osicular, lo mismo, en el caso de que un audífono convencional no pueda adaptarse. Y en el último tiempo se incluyó un tipo de indicación que son, en inglés se dice single side deafness, que son hipoacusias neurosensoriales profundas, unilaterales. Entonces, como estos dispositivos bypassean, digamos, el oído externo y el oído medio y vibran en el hueso, en realidad lo que hacen es llevarle la información auditiva a la cóclea contralateral, porque esta ¿sí? Y le llevan la información a la cóclea sana. O sea, en realidad lo que hacen es mejorar la localización del sonido, no es que provean audición, restauren la audición en la cóclea afectada, ¿sí? Hay algunos pacientes que tienen hipoacusias profundas, neurosensoriales, unilaterales, que tienen tumores, ¿sí? Entonces, estos dispositivos generan artefacto para el seguimiento de patologías como esta, que es un neurinoma del acústico, o un colesteatoma. Entonces, de aquí surgen también varias aristas en cuanto a qué hacer con estos pacientes y los dispositivos. Yo les quería mostrar un ejemplo de dispositivo. Hay un montón en el mercado, pero para que entiendan en qué consiste. Este es un dispositivo ósea de la compañía Cochlear. Tiene un procesador externo que tiene un imán, ¿sí?, que va externamente por fuera de la piel, y un componente interno que tiene un imán que se conecta con el imán del procesador externo, y este componente interno tiene tecnología, que en este caso es una tecnología piezoeléctrica, que va a vibrar y va a estar pegada sobre el hueso. O sea, este componente interno se pone por debajo de la piel, por debajo del periósteo, sobre el cráneo atornillado. Entonces, cuando hay sonido, el sonido es captado por los micrófonos del procesador externo y esta información es llevada al componente interno, ¿sí? Y el componente interno lo que va a hacer es vibrar, ¿sí? O sea, en este caso la porción piezoeléctrica va a vibrar,
¿sí? O se va a deformar y esta vibración va a transmitirse al hueso, ¿sí? Se saltea lo que es el pabellón, el conducto auditivo externo y la cadena osicular y va a estimular a la cóclea, ¿sí? Y la cóclea va a generar estas vibraciones, las va a interpretar como impulsos eléctricos que las va a llevar a través del nervio auditivo a la corteza cerebral y se va a interpretar estos pulsos eléctricos como sonidos, ¿sí? Entonces, un poco explicarles en qué consiste o para qué sirven estos dispositivos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que este tipo de dispositivos, bueno, pueden ser no invasivos, que en ese caso no hay problema, porque no hay un componente interno. Hay adhesivos y hay vinchas, entonces el paciente se las puede sacar, ¿sí? Entonces ahí no hay inconveniente. Este tipo de dispositivos se usan en niños pequeños, donde el cráneo tiene un grosor muy chiquito, entonces menor de 3 milímetros, entonces uno no puede atornillar estos dispositivos en el cráneo del niño. A partir de los 3, 4, 5 años, depende del grosor, uno ya puede pasar a los dispositivos invasivos que en realidad tienen mayor ganancia auditiva. Por eso es que uno pasa a este nivel de dispositivos invasivos. Dentro de los invasivos están los percutáneos y los transcutáneos. Los percutáneos atraviesan la piel, son tornillos que atraviesan la piel. ¿Qué es lo que pasa? Como tienen elementos paramagnéticos, son de titanio y son pequeños, tienen poco artefacto y son compatibles con resonancia 1.5 Tesla y 3 Tesla. ¿Qué pasa? Como atraviesan la piel, tienen muchas complicaciones cutáneas. Entonces, a lo largo del tiempo, esta prevalencia de complicaciones cutáneas fue tan alta que cayeron en desuso y empezaron a utilizarse los dispositivos transcutáneos que tienen un componente externo, como decíamos antes, que es el procesador, y un componente interno que va debajo de la piel, ¿sí? Y que se atornilla. ¿Qué pasa? Tenemos dos tipos de dispositivos transcutáneos. Los pasivos, que la vibración está en el procesador, entonces esta vibración tiene que atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, etcétera, hasta llegar al procesador interno, al componente interno, por lo cual tienen menor ganancia auditiva. Y los dispositivos transcutáneos activos, que son los nuevos, en donde la parte vibratoria está en el componente interno, como vimos en el video. En este momento, circulando en toda Latinoamérica, hay 3 dispositivos, que son el OSSIA, que tiene una tecnología pisoeléctrica, que es el que me mostré recién, pero también está el Bondbridge y el Sentio. Estos son dispositivos electromagnéticos, o sea, tienen como un tambor electromagnético que vibra, ¿sí? Y como tienen el mecanismo de acción a nivel del componente interno, todos estos dispositivos tienen mayor ganancia auditiva. Pero ¿cuál es el problema? Como todos estos dispositivos tienen elementos ferromagnéticos, tienen incompatibilidad la mayoría con 3 Tesla, hay muchos de estos dispositivos que el imán no se extrae y por lo tanto, la posibilidad de hacer un 3 Tesla no existe, y además generan grandes artefactos. Entonces, estos dispositivos que tienen muy buena ganancia auditiva y que son los buenos dispositivos, estamos teniendo inconvenientes en cuanto a la necesidad de realizar una resonancia. Entonces, yo quería mostrarles por qué es importante este tema para todos. Y por eso nosotros también incluimos a los médicos por imágenes en nuestro hospital. Bueno, uno de los puntos es la ampliación de las indicaciones, que yo algo ya expliqué. Antes se usaban hipoacusias conductivas por digenesias auriculares, malformaciones de la oreja. Actualmente se han ampliado el tipo de indicaciones, ¿sí? También se usan en hipoacusias neurosensoriales unilaterales, como expliqué. Pero además se utilizan en patología como colesteatomas y neurinomas del acústico, que son patologías que requieren en su seguimiento resonancia. Entonces ahí tenemos un inconveniente. Por otro lado, todo el tiempo existen dispositivos nuevos. Por ejemplo, el Sentio, que es de Oticom, es un dispositivo que surgió a fin del año pasado. Entonces, tenemos un montón de dispositivos, cada uno con sus características, que vamos a mencionar a continuación. El otro punto que justifica ver este tema es que cada vez esto es más prevalente. Publicaciones hablan de que la prevalencia de este tipo de pacientes con estos tipos de dispositivos que requieren una resonancia magnética es un 10%, pero esto va en aumento. Por ejemplo, este autor
que siguió a más de 250 pacientes con estos tipos de dispositivos que él colocó, los siguió a lo largo de la vida y lo que vio fue que el 56% de sus pacientes en algún momento requirió una resonancia de cerebro y más del 10% requirió 2 o más. ¿Sí? Entonces, esto es un problema de la práctica asistencial que nos incumbe a todos y que es importante conocer. Por otro lado, voy a mezclar lo que es compatibilidad y seguridad porque esto va de la mano. Obviamente que para que el procedimiento, en este caso la resonancia, sea seguro, el dispositivo tiene que ser compatible con ese tipo de intensidad del resonador. Como ya dije, los percutáneos son compatibles con 1.5 y 3 Tesla y los transcutáneos, la mayoría con 1.5 Tesla, pero no con 3 Tesla porque hay un problema que es que tienen un imán que no, digamos, no se extrae, ¿sí? Hay dispositivos, por ejemplo, el OSSIA, ¿sí? Que es de la empresa Cochlear, que sí tiene la posibilidad de extraer el imán, y hay un último OSSIA, que es el OSSIA OSI 300, que tiene este imán que les quiero mostrar, ¿sí? Que es un imán diamétrico, giratorio, autoalineable con el campo magnético. Esto permitiría que uno pudiera hacer 1.5 Tesla y 3 Tesla sin requerimientos adicionales. O sea, no es necesario ni vendar al paciente, ni tampoco extraer el imán, ¿sí? Esto es el último modelo del OSSIA, ¿sí? Por otro lado, es muy importante la intervención de los médicos especialistas en imágenes, porque fíjense que para que el procedimiento sea seguro es importante la posición del paciente en el resonador y algunas características que ustedes conocen mejor que yo que tienen que ver con la configuración del escáner, la tasa de reabsorción específica y demás. Estas son las tasas de reabsorción específica que indican todas las compañías de estos dispositivos, ¿sí? Por último, pero no menor, a mí me preocupa el tema del artefacto, ¿sí? Porque son pacientes que tienen un colesteatoma y tengo que seguirlos con resonancia con difusión neocoplanar o que tienen un neurinoma del acústico y sé si esto habitualmente consecuencias T2 flash. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que justamente estas secuencias son las secuencias que más artefactos generan. Entonces, ¿voy a poder realmente seguir correctamente al paciente que fue implantado con uno de estos dispositivos? Bueno, ¿qué es lo que dice la mayoría de las empresas, de los fabricantes? Bueno, ellos sugieren hacer secuencias de sustracción de artefacto metálico para seguir a estos pacientes o seguir a otros pacientes con otras patologías, ¿sí? Como negativo, vuelvo a decir, los imanes no son extraíbles, ¿sí? Algunos de los dispositivos sí tienen imanes extraíbles que se pueden reducir el artefacto, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y además se pueden reemplazar el imán por un conector no magnético que permite que el paciente, si requiere muchas resonancias, por ejemplo, una neurofibromatosis tipo 2, que son distintas patologías tumorales del cerebro, uno puede, digamos, estudiar al paciente, le deja directamente el conector no magnético y lo reemplaza por el imán y eso hace menos artefacto. Bueno, el objetivo de todo esto fue desarrollar esta guía, que de hecho hemos cumplido con el objetivo. Y ahora les quiero mencionar reglas generales que tienen que ver con todas las empresas. O sea, las compañías son Cochlear, Medel, Oticon, que tienen dispositivos de conducción ósea, también Medtronic. Y como generalidades, todas las empresas se ponen de acuerdo. Lo primero es que siempre hay que seguir las recomendaciones dadas en los manuales del fabricante, que eso yo después se los voy a pasar. Dejé un QR al final de la clase con todos los manuales para que ustedes puedan tenerlos y también con la guía. Y siempre hay que tener una comunicación correcta con todo el equipo tratante, principalmente con el médico por imágenes, ¿sí? Esto es clave. Otro punto importante es que siempre hay que retirar el procesador externo antes de entrar al habitáculo del resonador. Otro de los puntos, que ya lo mencionamos, es saber cuál es el componente interno, si es un dispositivo percutáneo o si es transcutáneo, por todas estas cosas de compatibilidad y de seguridad que hablamos antes. Otro de los puntos que se ponen todos de acuerdo es, lógicamente, si el paciente tiene 2 dispositivos, uno en cada oreja, habrá que seguir las directrices de cada uno. El otro punto a tener en cuenta, porque por ejemplo puede haber una emergencia y el paciente requiere una resonancia, bueno, el paciente debería siempre tener consigo la tarjeta de identificación del dispositivo para que rápidamente los médicos sepan qué hacer, si se puede hacer una resonancia y qué intensidad de resonancia se puede utilizar, ¿sí?
En algunos casos, por ejemplo, con la empresa Cochlear, con Osia, ellos, si uno tiene dudas, recomienda hacer una radiografía lateral de cabeza y cuello, de cráneo, que permite distinguir qué dispositivo es. Y por último, el tema de los artefactos, ¿sí? Siempre va a haber dificultad en la exploración cercana al implante, entonces hay que considerar secuencia de sustracción de artefactos, si se puede extraer el imán y reducir el artefacto, o si se puede hacer otro examen diagnóstico. Quizás en vez de una resonancia, el paciente puede hacerse una tomografía, o en vez de hacerse un 3 Tesla, se puede hacer 1.5 Tesla, y entonces eso resuelve bastante el inconveniente. Y este es el último punto. Todos los fabricantes están de acuerdo con que en caso de fiebre y paciente con este dispositivo, no recomiendan que entre el resonador, excepto evaluar cada caso en particular si hay una emergencia, ¿no? Entonces, estos son todos los dispositivos que actualmente se comercializan en Latinoamérica. Yo les voy a mostrar qué hay que hacer con cada uno. Ponto y Baja Connect. Ponto es de Oticon y Baja Connect es de Cochlear, son dispositivos de conducción ósea, o sea, se ostintegran en el cráneo y vibran, y es el mecanismo de acción que explicamos. Son compatibles con 1.5 y 3 Tesla, como ya dijimos, sin ningún tipo de requerimiento. Sentio, Bombridge y Vibrant, Sentio es de Oticon y Bombridge y Vibrant son de Medel, son compatibles con 1.5 Tesla sin necesidad de hacer un vendaje, por ejemplo, pero no son compatibles con 3 Tesla. Los tres tienen imanes que son no removibles, ¿sí? Y por lo tanto tienen grandes artefactos. Baja Track y Osia OSI 200 son de Cochlear, son dispositivos de conducción ósea. Se pueden hacer 1.5 Tesla. En el caso del Baja Track se puede hacer 1.5 Tesla sin ningún requerimiento. Para hacer 3 Tesla sí o sí hay que sacar el imán, que se puede extraer. Y en el caso del Osia OSI 200 se puede hacer 1.5 Tesla, pero para hacerlo requiere un vendaje que la compañía puede proveer a los pacientes. Yo brevemente voy a explicar qué es lo que sugiere hacer la empresa, pero también nosotros en el hospital lo podemos hacer con lo que tenemos en el hospital. Y se puede hacer un 3 Tesla para Osia OSI 200, pero sí o sí hay que sacar el imán. Y el Osia OSI 300, que es el último modelo del Osia, que es de la compañía Cochlear, tiene este imán que comenté, que es autoalineable con el campo magnético del resonador. Entonces se puede hacer 1.5 y 3 Tesla sin inconvenientes. ¿Qué es lo que pasa? Hay un montón de dispositivos que no se comercializan actualmente, pero que andan dando vuelta porque hay usuarios de estos dispositivos. Por ejemplo, en Colombia hay mucho Carina. Son todos dispositivos que actualmente no se comercializan porque fíjense que la mayoría, los que están en azul, Vibrant, Maxum y Carina, no son compatibles con ningún tipo de intensidad de resonador. Entonces, esto salió del mercado, pero hay que saberlo porque hay pacientes que andan dando vueltas con estos dispositivos. Y estos son los artefactos. Fíjense que los que son percutáneos, Ponto y Baja Connect, tienen pequeños artefactos. En cambio, Sentio, Bombridge y Vibrant, que son dispositivos que son transcutáneos y que tienen un imán no removible, tienen artefactos muy grandes. Y las compañías sugieren hacer la secuencia de sustracción de artefacto. ¿Qué pasa? Baja Track tiene un artefacto grande, pero como puede retirarse el imán, se reduce bastante el artefacto. Y Osia, lo mismo. Al extraer el imán, uno reduce el artefacto y si quiere también puede hacer secuencia de sustracción de artefactos sobre este dispositivo con el imán retirado, ¿no? Bueno, esto es para mostrar brevemente el artefacto del Osia OSI 200 en 1.5 Tesla cuando está el imán, y ya sin el imán cómo se reduce bastante. De todas formas, esto genera un artefacto. Entonces, si yo quiero ver un neurinoma del acústico, una recidiva de un colesteatoma, y me va a hacer sombra en la zona que quiero evaluar. Y estos son, simplemente mostrarlo, datos de cómo se reduce el artefacto cuando uno usa secuencias de sustracción de artefacto que también están en las guías, en los manuales de los dispositivos. Como discusión, primer tópico a tener en cuenta, es clave hablar con el paciente, explicarle que si va a requerir una resonancia que nos avise. En mi caso, yo les tengo que decir eso y siempre se los digo.
y con una buena coordinación en el equipo tratante, ¿sí? Con el médico por imágenes, que nos involucremos todos con este tema, el médico remitente, que puede ser, por ejemplo, un neurólogo que quiso pedir una imagen para estudiar un autismo en un nene. Bueno, pero tiene un dispositivo, se puede pedir 1.5 Tesla en vez de 3 Tesla, se puede pedir una tomografía, bueno, evaluar cada caso en particular. Involucrar al fabricante también cuando uno va a hacer una resonancia en estos pacientes. Nosotros tuvimos una serie de casos de pacientes con implante coclear y con dispositivos de conducción ósea que tuvieron alguna serie de dificultad porque justamente falló la coordinación. Entonces, a partir de esto, hicimos una alerta en la historia clínica electrónica para que apenas el paciente se va a hacer una resonancia, le salte al médico por imágenes que el paciente tiene un dispositivo y cuál es el manejo. Complicaciones por no hacer lo que corresponde. Dolor, sensaciones auditivas, ¿sí? Que esto por ahí se puede manejar con la tasa de reabsorción específica. Desmagnetización del imán, desplazamiento del imán del dispositivo y lesión de los tegumentos, incluso infección del dispositivo y hay que sacarlo. Calentamiento del dispositivo, esto también se puede manejar con la tasa de reabsorción específica. Bueno, el tema de los artefactos ya está bastante charlado y obviamente esto, retirar un imán, parece una tontera. No, retirar el imán implica que hay que hacer un procedimiento quirúrgico en quirófano, con asepsia. Entonces, esto le suma mucha morbilidad al paciente, ¿sí? Bueno, en algunos casos, como por ejemplo cuando hay un ósea OSI 200 y hay que hacer una resonancia 1.5 Tesla, se requiere hacer un vendaje. Ellos tienen un set de vendaje. Básicamente es una tablilla, ¿sí? Que tapa la parte del componente interno, ¿no? Se palpa el componente interno en el cuero cabelludo y se pone una tablilla y se dan vueltas de vendaje. Nosotros sugerimos hacer algo parecido con una tarjeta plástica cualquiera. Podemos envolver esta tarjeta plástica en una férula de hoja A4, ¿sí? Pasarle 5 vueltas de la hoja y después hacer un vendaje de 3 vueltas, ¿sí? Con eso podemos hacerlo, entonces se puede hacer la resonancia al paciente. Esto por ahí, digamos, es más específico del médico otólogo, pero digamos, la extracción del imán obviamente se hace con asepsia en quirófano, hay que seguir las recomendaciones del fabricante, no se puede, por ejemplo, usar un monopolar porque se despolariza y se descalibra el dispositivo y se puede incluso alterar, digamos, la funcionalidad del dispositivo. Hay ciertos riesgos o complicaciones de extraer el imán, o sea, no es un procedimiento inocuo, se puede lesionar el retenedor del imán o fallar el dispositivo o infectar el dispositivo, incluso la interrupción del uso del dispositivo. El paciente por ahí oye gracias al dispositivo y por ahí pasan 2 a 4 semanas hasta que uno se los vuelve a colocar después de una extracción y recolocación, por ejemplo, ¿no? Esto ustedes lo saben mejor que yo, pero obviamente es importante el posicionamiento del paciente, como explicó el doctor anteriormente, en el resonador, porque si no está correctamente colocado el paciente en el resonador puede haber un torque del imán y generar daño en el paciente y también en el dispositivo. Todas las empresas de los dispositivos hablan de este tema en sus manuales. Y bueno, quizás también algo que a nosotros nos interesa, estos dispositivos, los de conducción ósea, tienen, por ejemplo, más artefacto que un paciente que tiene un implante coclear. Entonces, este es un punto porque a veces las indicaciones de si poner uno u otro, ¿sí? Están, digamos, se contraponen o uno tiene dudas de qué dispositivo poner. Y esto es importante. El otro punto es que todos estos tamaños de artefacto que fuimos leyendo son solo sobre estudios no clínicos, o sea, sobre cadáveres, pero en realidad cada persona tiene un tamaño de temporal distinto, no es lo mismo una mujer que un hombre, no es lo mismo la posición, cómo está posicionado el dispositivo, cómo está posicionado el paciente en el resonador. Entonces, si bien es un número aproximado, pero puede variar el artefacto. Estos artefactos que mencionamos. El otro punto es que cada vez hay más pacientes operados con patologías que hay que seguir, con resonancia. Entonces, la verdad que a veces cuesta pensar que uno puso un dispositivo de estos en un paciente que después no puede hacerse una resonancia con difusión, por ejemplo. Otro de los puntos, que esto es más también quirúrgico,
algunos autores hablan de, por ejemplo, si uno tiene un colesteatoma que es de especial interés evaluar en la resonancia la mastoides, uno puede poner los dispositivos más atrás, más posteriores, o inclinar el imán hacia posterior, ¿sí? Hacerlo en una posición retrosigmoidea. Pero esto es, digamos, no es que hay tanta experiencia en esto, y también está el tema de la ganancia auditiva. Quizás si ponemos muy atrás el dispositivo, tampoco el paciente tiene buen rendimiento auditivo. Y por último, pero en este punto, mencionar que quizás en estos casos cobra importancia el tema de los dispositivos percutáneos, que son más chiquitos, menos artefactos, son compatibles con 1.5 y 3 Tesla, o sea, esto es un signo de pregunta porque sabemos que hay muchas complicaciones cutáneas, pero quizás en algún paciente puntual vale la pena este tipo de dispositivos. Yo estuve en Miami con el grupo de la Universidad de Miami y, digamos, la discusión que surgió de este tema es que, por ejemplo, en un paciente con un carcinoma de cabeza y cuello y que no oye, no sé, por la quimioterapia, por lo que sea, la verdad es que sin dudarlo uno le va a poner un dispositivo percutáneo ahí, que es una patología de gravedad, que tiene recurrencia y demás, a nadie se le va a nadie se le va a ocurrir poner un dispositivo transcutáneo, ¿sí? Esto es para ir terminando, pero mostrarles que este es un trabajo, que es este que está acá, en donde hicieron en distintos cadáveres resonancias con un equipo Siemens, y lo que se muestra es que estos son los pacientes que no tenían, los cadáveres, digamos, que no tenían dispositivos, estos son los que tenían ósea con imán, estos son los ósea sin imán, que sería como la situación más amigable, y el bone bridge, que es un dispositivo que mencionamos que no se puede extraer el imán. Fíjense que en una difusión no ecoplanar, ¿sí? Que es la que se usa para colesteatoma, para el seguimiento de colesteatoma, ninguna yo logro obtener un diagnóstico certero en la mastoides para ver si recurrió o no el colesteatoma. Entonces, bueno, la verdad que es un problema. Como conclusión, volver a repetir que es un problema cada vez más frecuente de la práctica asistencial y está bueno que nos involucremos todos y que lo conozcamos o que por lo menos sepamos a dónde buscar la información. Bueno, nosotros realizamos una guía que se publicó en una revista nacional y esto para nosotros fue un objetivo cumplido. De todos los tópicos que nombré hoy, decirles que lo más importante es la comunicación interdisciplinaria para justamente poder evitar las complicaciones y que el procedimiento sea seguro. Esto se los dejo como un resumen breve de qué hacer con cada dispositivo. Y bueno, este es el QR donde están todos los manuales de las distintas empresas y la guía que publicamos nosotros y mi mail por si tienen alguna consulta, quedo a disposición y otra vez agradecida con la organización. Doctora, muchísimas gracias por la presentación.